Habíamos llegado acá. Llegamos finalmente. Acá, no les aclaré, pero acá, el fondo que se ve acá es una parte de Júpiter, donde se ve un montón de huracanes y de manchas y demás. No. Estamos en 1609, donde publica Kepler sus descubrimientos, que en realidad, en este libro, que se llama Astronomía Nova, acá puse la edición original de 1609, la portada. Acá está el nombre de Rodolfo II, ¿no? El emperador, bueno, que fue el que financió estas actividades, ¿no? No solamente se metió con la geometría de las órbitas de los planetas, sino que también se metió con los tiempos de las órbitas de los planetas. Y descubrió, bueno, hay una cosa que se llama las tres leyes de Kepler, o las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son tres. La primera ley de Kepler dice que los planetas recorren órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol en uno de sus focos. Esa es la primera ley de Kepler. Y la segunda ley de Kepler, que también está en este libro, no, la tercera no, va a tener que esperar unos años. La segunda ley de Kepler, que también está en Astronomía Nova, lo que dice es que la línea imaginaria que une el Sol y cada planeta y el planeta recorre iguales superficies de la órbita planetaria en intervalos iguales de tiempo. Ahora vamos a verlo esto porque les puse acá una figurita, pero digamos lo que se dio cuenta Kepler es que además, en lugar de introducir una excéntrica o un ecuante, no tiene que introducir más nada si introducía esta ley, o sea, el Sol en uno de los focos de la elipse, ¿no? Lo que se dio cuenta Kepler es que cada planeta, cuando está más cerca del Sol, se mueve más rápido que cuando está más lejos del Sol. O sea, en el afelio, los planetas se mueven más rápido que en sus respectivos perihelios. Pero además, bueno, también cuenta en su libro todos los intentos que hizo, desvelos, ¿no? Etcétera. Se da cuenta que la ley que mejor resume todo esto es esta, la segunda ley de Kepler. Y acá está, acá compartido que se puede encontrar en internet, fíjense. Cuando está más cerca, el Sol estaría acá, ¿no? El Sol estaría acá. Esperen que voy a... Ahí. El Sol está acá. Cuando el planeta está acá, más cerca del Sol, tiene que ir más rápido en velocidad angular, tiene que ir más rápido, de forma tal de que el área que recorra, en una dada, pongámosle, ¿cuánta área recorre por día? ¿No? Pongámosle. Para que el área que recorre por día sea la misma que el área que recorre por día estando aquí, como aquí está mucho más lejos, para un dado ángulo, digamos, a igual ángulo, la superficie de este lado es mucho más grande que la de acá. O sea, imagínense que acá hago un ángulo de, no sé, de 10 grados y veo cuánto tengo acá de superficie de este triángulo imaginario. Es mayor esa superficie que de este lado, que es más cortito este lado. Y acá tengo 10 grados, la superficie de este triángulo imaginario es mucho más chica. Entonces, para recorrer iguales superficies en iguales tiempos, cuando estoy más lejos tengo que ir más lento que cuando estoy más cerca. Entonces, por eso Kepler se dio cuenta que esa ley explicaba perfectamente, y aparte al mayor detalle conocido, por qué los planetas se mueven más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están lejos. Esta es la segunda ley de Kepler. Pero Kepler también acá sigue probando, como no había quedado conforme con su explicación de el tamaño de las órbitas de los planetas, se dio cuenta que había errores, probó con otros. En lugar, digamos, desechó los sólidos regulares
¿no? Y empezó a probar con los polígonos en el plano. ¿Eh? En lugar de inscribir sólidos en esferas, empieza a inscribir polígonos en círculos. ¿Eh? Este es el hexágono, el octógono. Bueno, en cuanto a polígonos regulares, hay infinitos, así como hay 5 sólidos regulares, hay infinitos polígonos regulares. Los polígonos son figuras que tienen todos sus lados iguales. Están todos, está el pentágono, el heptágono, el heptágono, el hexágono, el pentágono, el octógono, el nonógono, no sé cómo se llama, el decágono, o sea, o sea, para cada número hay un polígono regular, ¿no? Y más o menos, tampoco era exacto, pero algo logró, ¿no? Eh, con ciertas limitaciones también. Y también siempre me metió aquí con el mundo de la música. Él decía, ¿por qué las proporciones armónicas derivan del triángulo, del cuadrado y del pentágono y no del heptágono u otros polígonos? ¿A qué se refería? Y porque esto que yo les dije, ¿no? La quinta, la cuarta, los intervalos musicales, se obtienen por fracciones simples. 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos. Y el 3, 4, 5 involucra el triángulo, el cuadrado, el pentágono, hasta el 6 también, 6 quintos. Pero no hay intervalos armónicos musicales que involucren el número 7. ¿Mm? Él dice, ¿y por qué es esto? ¿Por qué los intervalos musicales consonantes involucran los números 2, 3, 4, 5, 6 y no el 7? Bueno, porque dice, solo son armónicos los intervalos que se puedan formular con números tales cuyos polígonos se puedan construir con regla y compás, según Kepler. Bueno, yo les cuento, por ejemplo, dado un círculo y un compás, ¿no? Yo puedo construir, por ejemplo, un cuadrado. O sea, puedo hacerlo, hay métodos para hacerlo. O un pentágono, lo puedo hacer. A partir de poner el compás en el centro y, y abrirlo con el radio del círculo. Luego pongo el compás en algún punto del círculo y trazo, ¿no? Una curva con ese radio y ahí vuelvo a centrar el compás ahí y trazo otras. Bueno, puedo construir el pentágono, pero no puedo hacerlo con el heptágono, por ejemplo. Eso se los cuento como anécdota, no es que se los voy a demostrar, ni mucho menos. ¿Eh? Con regla y compás yo no puedo construir un heptágono a partir del círculo. ¿Eh? Entonces, para él esto tiene significación metafísica, y tiene que ver con que los lados, digamos, la longitud del lado del heptágono es inconmensurable con el diámetro del círculo, dice Kepler, que tiene que ver con eso. Con lo cual no puedo construirlo con compás y regla en un número finito de pasos. Entonces, a estos polígonos los llamó inconstructibles. Incivilia, inefabilia, nonentia. Es la palabra completa en latín. Por eso, en algún sentido, son desconocidos, en el sentido de que uno no puede acceder a ellos a partir de la esfera o del círculo y del compás y demás. Por lo tanto, esto implicaba para Kepler que Dios no podría haberlos usado en la creación. ¿Eh? Todo eso. Todo eso muestra, o sea, ¿por qué me detengo en esto? Para que vean, aparte de que, bueno, que Kepler es un protagonista fundamental en la revolución científica, también muestra lo que es el clima de época. Digamos que en uno de los mayores genios de la época estaban presentes todo: la música, la armonía, el equilibrio, la mística, la búsqueda de los secretos ocultos, y al mismo tiempo sin dejar de ceñirse estrictamente a las mejores observaciones del mundo en ese momento. ¿Mm? Este,
Antes de pasar a la tercera gran obra de Kepler, les voy a citar un fragmento de la segunda edición de la primera gran obra de Kepler, la que dijimos, la Mysterium Cosmographicum, que se editó incluso después de la tercera gran obra de Kepler, de la cual vamos a hablar después. Porque en la segunda edición del Mysterium Cosmographicum, Kepler se mete a hacer especulaciones como físico, o sea, encontrar, a ver, qué ley natural puede explicar el comportamiento de los planetas. Bueno, y les voy a compartir este fragmento. Dice, si deseamos acercarnos a la verdad y establecer cierta correspondencia en las proporciones entre las distancias y velocidades de los planetas, deberemos elegir entre estos dos supuestos. Estos son llamados a notas del propio Kepler. Ahora se las voy a compartir. O bien las almas que mueven a los planetas son menos activas cuanto más alejado está el planeta del Sol, acuérdense, los angelitos de Aristóteles, o bien existe solo un alma motriz en el centro de todas las órbitas, que es el Sol, el cual impulsa más vigorosamente al planeta cuanto más cerca de él se halla el planeta, pero cuya fuerza se agota casi cuando obra en los planetas exteriores, en virtud de la larga distancia y del debilitamiento de la fuerza que ella comporta. Acá estamos viendo el primer intento o el primer gran paso en dirección a la ley universal de la gravitación de Newton. Kepler está proponiendo, en lugar de asignarle un angelito a cada planeta, asignar una única alma motriz al Sol, cuya fuerza va perdiendo vigorosidad a medida que nos vamos alejando del Sol. Y eso explica por qué los planetas se mueven más lentos cuando están más lejos y más rápido cuando están más cerca. Por eso esto, digamos, constituye una revolución. Otra revolución. Esta sería una revolución dinámica. Una revolución que busque una ley natural en lugar de asignarle, ¿no?, almas a cada planeta. O sea, es una revolución profundísima esta también. Y estas notas, acá, cuando habla de las almas, hace una nota al pie, que tales almas no existen, es cosa que demostré en mi Astronomía Nova. Esto no se lo comenté, pero en la segunda gran obra de Kepler, en donde plantea sus dos primeras leyes, ya sugiere que no tiene sentido hablar de almas para cada planeta. Y luego, aquí, cuando vuelve a hablar de alma motriz, pone una nota al pie que dice, si sustituimos la palabra alma por la palabra fuerza, nos hallaremos frente al principio que informa mi Física de los cielos en la Astronomía Nova. Pues antes yo creía firmemente que la fuerza motora de un planeta era... Con todo, cuando reflexioné que esta causa motora disminuía en proporción a la distancia, así como la luz del Sol disminuye en proporción a la distancia del Sol, llegué a la conclusión de que esa fuerza debía ser sustancial, no en el sentido literal, sino del mismo modo en que decimos que la luz es algo sustancial, con lo cual queremos significar que se trata de una entidad insustancial que emana de un cuerpo sustancial. Por acá son cuestiones que uno puede seguir o no en cuanto a qué significa que sea algo que emana pero que ya no sea sustancia, pero sí, fíjense cómo Kepler se afirma en el no hablar de almas, ¿no?, sino hablar de fuerzas. Y esas fuerzas como una entidad, que para Kepler es insustancial, pero es una entidad que emana de un cuerpo sustancial. O sea, fíjense, acá uno se recuerda, digamos, al ímpetus de Buridan, donde el ímpetus para Buridan era como una fuerza que uno le imprime al objeto y que permanece con el objeto aun cuando abandona la mano de uno, ¿no? Y que esa fuerza, bueno, va perdiendo fuerza, para que la redundancia, a medida que el aire y la gravedad se la van quitando. Pero acá es otra, digamos, no hay almas ni en los planetas ni en el Sol. Hay sustancia y hay emanación. Y esa emanación Kepler le llama fuerza. Claro. Esto también marca una enorme revolución conceptual.
Bueno, y finalmente la tercera y gran obra, o sea, tiene otras pequeñas, como la que vimos, Nova Stella, qué sé yo, pero la tercera gran obra de Kepler, que la publica en 1619, se llama Las Armonías del Mundo, Harmonices Mundi. Lo escribe en Linz, no he abundado en toda la vida de Kepler, pero bueno, después paso un tiempo en Linz, que es otra localidad de lo que hoy es Austria, donde aquí es lo que busca. En esta obra trabaja como 10 años, en Harmonices Mundi, busca correlaciones entre los diferentes planetas. Como él al final se da cuenta de que nunca quedó satisfecho con ninguno de sus intentos para relacionar el tamaño de las órbitas de los planetas, ni con polígonos regulares, eh, ni con sólidos regulares, ni con polígonos regulares. Busca relaciones entre planetas, pero que involucren los tiempos de los planetas. ¿Eh? Y tiempos a uno lo remiten a ritmos. ¿Mm? Y ritmos también a uno lo remite a vibraciones. Ya para esta época, bueno, todavía nosotros no vimos Galileo, pero digamos, la idea de que la música tiene que ver con vibraciones ya está eh, bastante, digamos, difundida. Entonces, tiempos es sinónimo de ritmos, ritmos es sinónimo de vibraciones, vibraciones es sinónimo de armonías y de sonidos. Entonces, Kepler busca relaciones entre los tiempos de los planetas y descubre su tercer gran logro, que es la tercera ley de Kepler, que dice que los cuadrados de los períodos de revolución de los diferentes planetas en torno al Sol están en la misma razón que los cubos de sus distancias medias al Sol. Bueno, esto que parece medio raro, no es tan raro. Primero, la tercera ley se diferencia de las leyes 1 y 2, en que la ley 1 y 2 se aplica a cada planeta por separado. Me dice que cada planeta recorre una elipse y que recorre cada planeta áreas iguales en tiempos iguales. Pero la tercera ley es una ley que relaciona planetas entre sí, distintos planetas entre sí. O sea, busca relaciones entre pares de planetas. Y lo que me está diciendo es, si yo agarro, por ejemplo, qué sé yo, a Júpiter y la Tierra, este, divido sus periodos de, mm, de circunvalación alrededor del Sol y lo elevo al cuadrado, me va a dar un número. Si después agarro las distancias al Sol de Júpiter y de la Tierra, las divido y ese número lo elevo al cubo, me va a dar exactamente el mismo número que el que obtuve cuando elevé al cuadrado el cociente de los periodos de rotación. O sea, el cuadrado de los tiempos característicos de dos planetas es igual al cubo del tamaño característico de las órbitas de esos mismos dos planetas. Eso me dice la tercera ley de Kepler. ¿Eh? Con lo cual es una ley también novedosa porque involucra tiempos e involucra pares de planetas. ¿Eh? Y bueno, y Kepler lo que propone es que hay una fuerza que él decía que era una fuerza similar a la magnética. O sea, la fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas es similar a la magnética. Nunca fue muy lejos con esa fuerza, pero como les digo, la revolución es esa, es considerar que hay una fuerza que emana del Sol y que llega a los planetas. Y bueno, cuando uno compara, digamos, los periodos de los planetas, yo les comenté la tablita esa, ¿se acuerdan? El año de Neptuno, de Saturno, 29 años, 11 años, qué sé yo, ¿no? Tiene que ver con los ritmos, con las velocidades de rotación de los planetas. Entonces, Kepler, que además le gustaba mucho la música, le asigna como tesituras a cada planeta, como que cada planeta está haciendo un canto. Entonces,
A Saturno y a Júpiter, que son los que van más lento, les asigna la voz de bajo. A Marte, la de tenor, que va un poquito más rápido. A la Tierra y a Venus, que van más rápido, les asigna la voz de contralto. Y Mercurio, que es el que va más rápido, la de soprano. Entonces, para Kepler, los 6 planetas constituyen un coro de 6 voces, un sexteto. Dice, así como el bajo está opuesto al contralto, así también hay 2 planetas que tengan naturaleza de contralto y 2 de bajo. Como en cualquier modo de canto hay uno de cada. Y de los demás, uno solo por cada voz. Y que así, como el contralto casi siempre el superior, está en unas angosturas necesarias por causas naturales. O sea, él se imagina realmente como que hay un canto, ¿no? Lo cual no significa que Kepler haya pensado que realmente sonaban, ¿no? Pero, digamos, se lo tomó bastante en serio. Los planetas íntimos son Tierra y Venus. Dice, tienen los más angostos intervalos de movimiento. ¿Por qué? Pues yo les conté que la Tierra y Venus tienen excentricidades bastante chiquitas. Eso significa que el cociente entre la velocidad angular, por ejemplo, para la Tierra, ¿no? Cuando está en el afelio, cuando está en el perihelio, es un número muy chiquitito. O sea, son velocidades de rotación muy parecidas. A punto tal que si uno lo traslada a lo que es un intervalo musical, la melodía de la Tierra es muy aburrida. Es un semitono nada más. Es como si fuera en las teclas del piano entre un do y un do sostenido. Y Venus, peor, que es menos excéntrico todavía, es menos de medio semitono. O sea, es casi como que no canta Venus. En cambio, por ejemplo, Marte, que es más excéntrico, la relación entre la velocidad angular cuando está en el perihelio y el afelio es de un 50%. Y eso es el intervalo de quinta en música. Entonces Marte es como en las notas del piano sería entre el do y el sol, do, re, mi, fa, sol. Marte tiene un rango para cantar que utiliza 5 notas, digamos, de do, re, mi, fa, sol. ¿Eh? Claro, en realidad, Kepler también era consciente que no es como las teclas del piano, porque es como si hubiera una especie de glissando, o sea, como que yo voy desde el do hasta el sol corriendo digamos, como si agarro un violín y lo hago, digamos, corriendo, deslizando. Entonces, ¿no? En lugar de cantar, voy como arrastrando la nota, ¿no? Y bueno, la soprano es Mercurio, muy libre, y aparte es el más excéntrico, a punto tal que su intervalo de canto es de más de una octava, directamente es de una décima. O sea, va de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. O sea, es el. Pero todo esto, Kepler le dedica páginas y páginas y páginas a todo esto. Y bueno, y aquí le puse el cuadrito, ¿no? ¿Cuántos segundos de arco, cuántos minutos de arco recorre en un dado tiempo, ¿no? Todos los planetas, Saturno, Júpiter, Marte, la Turna, Venus y Mercurio. Y acá está el cociente real, o sea, si Kepler le asignó intervalos armónicos. La tercera mayor es 5 cuartos, la tercera menor 6 quintos, la quinta 3 medios, el semitono es 16 quinceavos. Y aquí hizo lo mismo. Fíjense, aquí hay una coincidencia muy sorprendente. Cuando uno calcula el cociente, por ejemplo, aquí da 1,25, ¿no? 5 cuartos. El real es 1,273. Es un error de menos del 2%. Y fíjense, en Júpiter también, menos del 2%. Para Marte, siempre el más problemático, me da un error del 3,5%. En cuanto a que la velocidad angular en el periodo y el afelio difiere de una quinta justa en un 3,5%. Para la Tierra es un semitono a menos del 1%. Y para Venus el 1,2 y al Mercurio el 2,5. Realmente es muy, muy llamativo esto, ¿no? Muy llamativo. En cuanto a Kepler,
se imaginan que para Kepler existía diseño en el universo, y este es un fragmento de una carta de Kepler que no traje la referencia, pero es una carta. Dice, ¿piensas que si de la creación de placas de lata, hojas de lechuga, granos de sal, gotas de aceite y vinagre, y fragmentos de huevo duro estuvieran flotando en todas direcciones y sin orden, la suerte podría ensamblarlos hoy en la forma de una ensalada? Ciertamente no una demasiado buena, replicó mi justa esposa, ni tan bien condimentada como esta. O sea, si yo encuentro diseño en la creación, tiene que haber un diseñador, decía Kepler. O sea, si yo me encuentro con una ensalada, ¿no? Voy caminando por ahí, me encuentro con una ensalada, jamás voy a pensar que esa ensalada fue producto del azar. Alguien la tiene que haber hecho. Ese criterio Kepler lo aplicaba también al universo. Como para terminar con Kepler, Kepler es un ejemplo único, diría, en esta búsqueda de verdades fundamentales, profundas, ¿no? En donde hizo uso de sus conocimientos de música, que eran amplios, sus conocimientos de matemáticas, sus conocimientos de astronomía, se mete, perdón, con el mundo de lo exacto, de lo cuantitativo, porque Kepler también es un pensador moderno. Para él es importante la parte cuantitativa, y si lo que hay cuantitativo es muy preciso, hay que tomarlo con toda su precisión. Y su parte cualitativa, cuando habla de las voces, de la soprano, del contralto, ¿no? Eso es más cualitativo, asignarle, bueno, vos, la tierra, vos sos una contralto. Bueno, pero la parte cuantitativa es cuando mide exactamente las velocidades angulares. Les comento que Kepler coincide con Oresme al considerar que nunca se van a repetir una posición de todos los planetas en la esfera celeste, por lo tanto no hay un ciclo finito, los cielos se mueven en un ciclo infinito. Los restos de Kepler lamentablemente se dispersaron porque estaban en el cementerio de Ratisbona, pero en la guerra de los 30 años fue destruido. Pero el epitafio, digamos, se conserva, lo escribió Kepler, o sea, dejó órdenes para que el epitafio dijera lo siguiente, siempre muy dramático Kepler, hasta en su epitafio. Dice, medí los cielos, ahora las sombras de la tierra mido. Celestial era el espíritu, ahora el cuerpo yace en la sombra. Bien dramático Kepler en su epitafio. Muy bien, hasta acá con Kepler, una persona que, como le digo, vale la pena profundizar, si alguno tiene interés. Muy bien, vamos a empezar a hablar de Galileo, el cual nos va a ocupar todo lo que resta de esta clase y de la clase que viene. Galileo Galilei. Italiano, nació en Pisa, en 1564, tuvo una larga vida, murió en Florencia en 1642. Pisa en esa época pertenecía al Gran Ducado de Toscana. Fue el hijo mayor de quién? De Vincenzo Galilei. Que Vincenzo Galilei posiblemente fue el musicólogo más importante de la segunda mitad del siglo XVI. O sea que no fue. Y además fue un excelente laudista, un ejecutante de laúd. Y también sabía matemática, Vincenzo. Vincenzo no era demasiado ferviente creyente, obviamente con todo lo que se podía hacer, no es que fuera ateo, ni mucho menos. Él quería que Galileo estudiase medicina. Galileo tuvo una formación familiar hasta los 10 años. El padre, por cuestiones laborales, se trasladó a Florencia, ¿no? Y Galileo quedó un tiempo en Pisa, a cargo de un vecino que era religioso, que se llamaba Jacobo Borghini,
es que lo siguió educando y bueno, y cuidando, ¿no? Acá este fragmento de Galileo es muy, muy bonito, es un retrato de Justus Sustermans, se puede ver en Florencia, en el Museo Uffizi. Es un retrato de 1636, o sea, Galileo acá tenía ya unos 71 años por ahí. Bueno, luego Galileo accede al convento de Santa María de Vallombrosa en Florencia, con lo cual, aparte de seguir con su educación académica, eh, tiene una sólida formación religiosa, y él se planteó en su momento seguir una carrera religiosa. Vincenzo, como les dije, no era muy creyente, entonces un día aprovechó como excusa una infección que tenía su hijo en los ojos, y entonces lo quitó del convento, diciendo que no estaba satisfecho con los cuidados que tenían con su hijo. Bueno, entonces finalmente Vincenzo lo inscribe a Galileo en la Universidad de Pisa, y en esa universidad Galileo estudió medicina, filosofía y matemáticas, ¿no? Una universidad de cierto prestigio, la de Pisa. Ya la hemos mencionado antes. Entonces, antes de seguir con la vida de Galileo, vamos a dedicarle un minutito al padre, a Vincenzo. Vincenzo estudió con un tal Giuseppe Sarlino, que quizá podríamos llamarlo el más importante musicólogo de la primera mitad del siglo XVI. Sarlino estaba muy interesado por la música griega antigua y sus implicancias para la música actual. De hecho, Sarlino contribuyó a la transformación que tuvo la música en el siglo XVI. Bueno, pero volviendo a Vincenzo, Vincenzo fue miembro de la Camerata Bardi, que era una especie de círculo intelectual que estaba auspiciado por el conde Giuseppe de Bardi. Era un círculo artístico, pero también intelectual. Bardi lo pone en contacto a Vincenzo con Girolamo May, que era un intelectual que sabía mucho griego y tenía muchos conocimientos de textos antiguos musicales. Y Vincenzo publica el diálogo de la música antigua y de la moderna, que como les dije, como les dije, este tratado es el que lo consagra como realmente un musicólogo de renombre. ¿Y por qué lo cito? Porque acá vamos a ver un poco las raíces de también el temprano heliocentrismo de Galileo. Dice Vincenzo, tal como las muchas líneas dibujadas desde el centro del círculo a la circunferencia, que migran atrás hacia el centro, cada intervalo musical en la octava se ve a sí misma como un espejo, tal como los planetas lo hacen hacia el Sol, de manera no diferente a como todos, dependiendo de su capacidad individual, reciben de él la perfección del ser, de la